una deuda histórica acumulada de 15 años, fue primero presentarle al Consejo Universitario la problemática, segundo, armar un plan de emergencia financiera para que en una situación de una deuda agobiante y profunda, pues la universidad comenzara a hacer acciones que permitieran demostrar que había responsabilidad en enfrentar una situación tan difícil. A mí me toca enfrentar en el año 2004, cuando ingreso como rector, una deuda histórica acumulada de 15 años, cercana a los 1.500 millones de pesos. Esa deuda fundamentalmente es una deuda que tiene que ver con el hecho de que el subsidio autorizado nunca ha correspondido con el subsidio ejercido. Yo, por desgracia, escucho que mucha gente habla y opina de la universidad y muchas veces con muy poca información de lo que realmente sucede en la universidad. Cuando yo llego a ser el rector, yo había tenido la ventaja que como secretario general, 4 años antes, había entendido el problema de fondo. Todo el mundo ve la parte de arriba, pero nadie ve el origen del problema. Hoy tenemos un problema parecido y se dicen muchas cosas que no corresponden. En aquel entonces, los 1.500 millones eran resultado de que la universidad tenía un subsidio federal y estatal que solamente cubría el 66% de las obligaciones pactadas con los sindicatos. Tomaron el dinero que se le descuenta a profesores y trabajadores de los impuestos, no se entera Hacienda y con eso se estaba subsidiando el funcionamiento de la universidad. Es decir, el dilema de los rectores anteriores, Alfredo Femad, fue o paralizamos la universidad porque no tenemos el dinero suficiente, o tomamos el dinero de la seguridad social y el dinero de los impuestos para que la universidad siga funcionando. Yo llego en el 2004 y entonces tengo 2 problemas. 1, pagar los 1.500 millones y 2, enfrentar el origen del problema. Y el origen del problema es un subsidio insuficiente resultado de una política económica que en este país nunca se ha querido debatir a fondo. Ese es el problema. El problema es por qué las universidades públicas no tienen los subsidios suficientes y necesarios para enfrentar la obligación que tienen contemplada en la propia Constitución, en el artículo 3, que tiene que ver con el impartir educación. Yo lo que hago es que abro una negociación, acompañado en aquel entonces de la gobernadora Amalia García, directa con Gobernación, directa con Hacienda, y lo primero que me obligan es a un condicionamiento. Y me condicionan a que ahora tenga yo que demostrar que las cosas van a cambiar, y si acepto el condicionamiento, ellos están dispuestos a darnos el recurso para solventar la deuda y 2, para poder incrementar el techo financiero. Yo acepto el condicionamiento, porque además es un condicionamiento que la historia me juzgará. Lo primero que me dijeron es: tu universidad recibe recursos y nunca ha sido auditada. ¿Aceptas la auditoría? Les dije, con gusto acepto la auditoría. Federal y estatal, federal y estatal. Segundo, no es posible que ustedes tengan todavía el pase automático cuando ahora hay un examen nacional para todos los que ingresan del bachillerato a la licenciatura. ¿Aceptas que se elimine el pase automático? Acepto. 3, no puedes seguir contratando profesores pasantes o licenciados. Se requiere entrar en el esquema de la calidad educativa. Por lo tanto, los profesores que se contraten a partir de ahora tienen que ser profesores preferentemente con posgrado y de preferencia con doctorado. Acepto. 4, tienes que aceptar ser evaluado por tus pares académicos para que la universidad tenga un diagnóstico preciso de los indicadores de calidad, tanto de capacidad como de competitividad.
Y entonces, sobre ese diagnóstico, tratar de que la universidad sea ubicada como una universidad de calidad. Acepto. Otro quinto condicionamiento fue, ustedes hicieron un foro de reforma y en el foro de reforma aceptaron que el bachillerato no debería de rebasar el 30% de la matrícula total. Lo acepto, porque además ese no tenía discusión. Y así fueron cerca de 10 puntos. Eso se dio en diciembre del año 2004. Y a partir de allí yo entré junto con el equipo que teníamos y con todo el respaldo del Consejo Universitario, pues en un esquema de enfrentar la deuda, de entrarle al asunto de la calidad y 3, de buscar cómo ampliar el techo financiero. Quiero señalar que en todo este proceso siempre pusimos en el centro de todo al Consejo Universitario. A los 2 meses que llegué, el Consejo me autoriza un plan de emergencia financiera y sobre el plan de emergencia financiera nos pudimos sentar en Hacienda, nos pudimos sentar con Gobernación y fue de esa manera que el día 17 de febrero del 2005, 17 de febrero del 2005, en un acto público que puede todo el mundo constatar, logramos pagar la primera deuda. Pagamos 674 millones de la deuda de la Seguridad Social de 720 que se tenían. Quedó en ceros la deuda con el ISSSTE, con el FOBISSSTE, y solamente quedó pendiente cerca de 40 millones con el SAR, porque ese dinero si no, no lo quisieron condonar. De esos 674 millones, la gente tiene que saber que ya a la universidad le habían descontado cerca de 90 millones, que se aceptó que pagáramos con edificios hasta 116 millones, pero esos edificios simplemente se iban a entregar hasta que la SEP nos entregara y nos equipara los nuevos edificios. Por eso nace la nueva ciudad universitaria, porque la nueva ciudad universitaria va de la mano con un nuevo modelo académico, va de la mano con la salida al problema de la deuda, y hasta que la SEP nos dio el dinero y el gobierno del estado nos entregó el terreno, se construyeron las nuevas unidades y hasta que se construyó, se equipó, se dio el traslado de las escuelas o espacios físicos que habían quedado como parte de ese paquete de 116 millones. Aparte, la universidad tuvo que poner 50 millones para el pago de la deuda de los 674 millones, el gobierno del estado otros 50 millones y el gobierno federal puso la diferencia que fueron arriba de 400 millones. Es decir, yo entro el 6 de septiembre del 2004 y para el 17 de febrero del 2005 se pudo finiquitar una deuda más, porque no es la primera vez que se finiquita con la Seguridad Social. Solamente quedaron 40 millones pendientes del SAR. Logramos, y hay evidencias, de que también ahí logramos un acuerdo y se condonó el adeudo de 600 millones con Hacienda a cambio de que nos convirtiéramos en una institución que pagará de manera puntual y con el sindicato, tanto al Espaguas como al Estuas, en el primer mes de gestión como rector, en el mes de octubre, el Espaguas hizo una huelga, que fue la única huelga que yo tuve en 4 años. Duró 3 días y logramos en 3 días pagar los adeudos con los sindicatos. De tal manera que para el segundo año el adeudo de los 1.500 millones estaba finiquitado. Pero el asunto no era el pago de la deuda, ojo, no era el asunto el pago de la deuda. Era atacar el problema de origen, lo que originaba la deuda. Y lo que originaba la deuda es que tú tienes un presupuesto que solamente te cubre el 66% de las obligaciones. El 67 era el 67. De cada 100 pesos, la UAS nada más tenía 67 pesos, le faltaban 33 pesos. Yo ya no podía repetir la historia de 15 años atrás y entonces me tuve que ir a hacer presión a la Ciudad de México. Realmente a la semana yo duraba 2 días en la Ciudad de México y quiero comentar que se dio una coyuntura
que no sé si se ha vuelto a dar, pero llega Felipe Calderón el 1 de diciembre del año 2006 y ante el reclamo unánime de todos los rectores de la universidad, porque había un reclamo unánime. ¿Por qué un reclamo unánime? Porque en este país las políticas públicas hacia la educación no han sido claras. Es decir, antes de que llegara Felipe Calderón, la Universidad de Yucatán tenía un presupuesto de 90,000 pesos al día por alumno. La UAS, Sinaloa, Guerrero, teníamos menos de 25,000 pesos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Yucatán tiene al día 90,000 pesos un alumno? ¿Y por qué los alumnos de Guerrero, de Zacatecas, de Sinaloa tienen menos de 25,000 pesos? Y lo real es que hasta entonces no había existido una política pública para otorgar recursos a las universidades que fuera homogénea. Cada universidad tenía un presupuesto dependiendo de las relaciones de sus gobernantes con el gobierno federal, dependiendo de padrinos políticos. Es decir, en este país no había políticas claras para otorgar los recursos hacia las universidades públicas. Y en un evento que se hizo en Veracruz, cuando andaban de campaña Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, el resto de los candidatos, Madrazo, se hizo un reclamo fuerte por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y se les dijo, pues el que quede de presidente de este país, lo que queremos es que por primera vez se fijen criterios que puedan homologar el asunto del otorgamiento de los recursos a las universidades. Y por eso el 1 de diciembre, cuando llega Felipe Calderón, hay que decirlo, y esto es un hecho público, logró por primera vez que el Congreso de la Unión etiquetara 6,000 millones de pesos para iniciar un proceso para homologar el asunto de los recursos. Y entonces se dijo, 1,000 millones de pesos para que las universidades concursen y sea recurso para acreditar programas de calidad. Se le llamó programa de consolidación. 1,000 millones de pesos para las universidades que quieran concursar y quieran tener matrícula en programas de calidad. 1,000 millones de pesos para problemas estructurales. Es decir, todas las universidades teníamos problemas estructurales. ¿Quieres entrarle a resolver los problemas estructurales? Presenta una iniciativa y de acuerdo a cómo le bajes al problema, es como puedes tener una parte de ese recurso. Fueron 6 bolsas. 2 de ellas eran de suma importancia. La bolsa de consolidación y la bolsa de plantilla. Lo que tú sacaras en la bolsa de consolidación y en la bolsa de plantilla, se te daba, pero el siguiente año ese dinero era parte ya del irreductible. Es decir, por primera vez se abrió una puerta para lograr hacer crecer el techo financiero. Y el problema de la UAS era el techo financiero. Era un subsidio insuficiente frente a las obligaciones de los contratos colectivos. Cuando se abren esas 6 bolsas, lo que hicimos en la Universidad Autónoma de Zacatecas fue hablar con los investigadores, con los profesores y siempre teniendo al Consejo Universitario como el garante de las acciones. Y entonces desatamos un proceso muy intenso para meter a esta universidad al proceso de la calidad en la educación. Y logramos con el ejercicio del 2006, 2007, 2008, logramos que la UAS creciera el techo financiero del 67% al 83%. Y logramos que el desfinanciamiento bajara de menos 33 a menos 17. Yo tomé a la universidad con un subsidio cercano a los 560 millones de pesos y lo entregué con 1,000 millones de pesos. Pero logramos que la universidad lograra lo más importante, movilizar los indicadores de calidad, tanto de capacidad como de competitividad. Un ejemplo, yo tomé la universidad con la matrícula del 20% en programas de calidad, con el 20%. Y cuando yo la entregué
con el 89.9 de la matrícula en programas de calidad. Es decir, del 20 pasó hasta el 89. Logré que por primera vez tuviéramos posgrados en el Padrón Nacional de Excelencia. Logramos incrementar el número de profesores con posgrado. Logramos mover todos los indicadores, lo que nos permitió que en mayo del 2008 la universidad, la UAS, la Universidad Autónoma de Zacatecas, entrara al consorcio de universidades de calidad de este país en el número 17. Estaba ubicada en el número 17 como las primeras 17 universidades que por haber movilizado los indicadores de calidad eran reconocidas de calidad. Y entonces logramos por primera vez que se pagara la deuda. Nada más teníamos un pico allí faltante del SAR y del FOBISTE. Y ojo, logramos que la universidad fuera reconocida como una universidad de calidad. Esto no fue gracias a Alfredo Femat, no. Yo era un facilitador. Yo supe entender en su momento las políticas públicas, supe con el apoyo siempre del Consejo Universitario llevar a la universidad hacia ese punto y logramos generar una sinergia entre profesores, entre investigadores y alumnos. Realmente el mérito es de los académicos, porque logramos lo que nadie pensaba, que la universidad fuera reconocida por su calidad. Y eso fue lo que nos dio que el presupuesto subiera del 67, el techo financiero, al 83, y que el desfinanciamiento bajara de menos 33 a menos 17. Salgo yo en septiembre del 2008, llega otro compañero, y a partir de allí, hasta el día de hoy, ha vuelto a crecer la deuda. Y se han hecho muchos comentarios que muchas veces señalan que Alfredo Femat la endeudó. Yo digo, no es un problema de dimes y diretes. Se acaba de hacer la auditoría una vez más por la Auditoría Superior del Estado. Yo ahora que pedí licencia en la legislatura, estaba ya el resultado de la auditoría y en cuanto la Comisión de Vigilancia lo conozca y lo apruebe, se va a hacer público. Esperemos que se haga público. Yo en lo personal hice lo que tenía que hacer y ahí están mis informes, son documentos públicos sancionados por el Consejo Universitario y nomás quiero aclarar una cosa. Cuando yo llegué en el 2004 y me enfrenté con una deuda de 1.500 millones, nunca quise voltear para atrás, ni siquiera para agarrar vuelo. Nunca dije, ¿quién la generó? Yo llegaba a ser rector y sabía que me enfrentaba. Y si la gente votó por Alfredo Femat para rector, sabía que yo tenía que enfrentar el problema de una deuda creciente y de un subsidio insuficiente. Y eso iba. Yo no sé por qué ahora, en lugar de resolver el problema, se comienzan a buscar los supuestos culpables. El problema sigue siendo el mismo. Políticas públicas en este país que no otorgan los recursos suficientes. Y yo digo que en lugar de convocar a la universidad a dar un debate serio sobre las políticas públicas, sobre la defensa de lo público, pues lo que se está generando es un canibalismo para distraer, para no enfrentar de manera seria. Y yo creo que ahí la universidad y los que hoy conducen la universidad están perdiendo tiempo valioso y están dejando que otros actores externos intervengan para profundizar la división con intereses que han sido siempre claros. Yo hoy quiero aprovechar para decirles a los universitarios que hoy como antes el problema sigue siendo el mismo. Recursos escasos ante necesidades apremiantes. Y lo comento porque yo sé por qué se originó el problema de ahora. Y ese es un tema que hay que debatir públicamente y que yo estoy dispuesto a debatir y a defender el asunto de la universidad pública. Porque yo sé que del 2008 a la fecha creció otra vez la deuda de la seguridad social porque la universidad decidió de sus administraciones abrir la puerta a más jóvenes, llevar la universidad a los municipios. Y lo hizo
sin sustento financiero. Y lo hizo contratando más profesores que efectivamente al no tener el techo financiero suficiente, pues volvió a crecer la deuda de la seguridad porque se tomó el dinero de la seguridad social para pagar a esos profesores que se contrataron. Y entonces el tema es muy claro. Pudiste haber cerrado la puerta y haber dicho, como no tengo subsidio suficiente, que esos jóvenes sean parte de los 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y que no tienen presente y futuro. O bien abrir la universidad, que vengan los jóvenes y a cuenta de deuda le doy educación a los jóvenes. Yo nomás les aclaro que los 1.600 millones de presupuesto que hoy tiene la universidad son insuficientes. Son insuficientes. La universidad tiene cerca de 40,000 alumnos. Se tiene un presupuesto de 40,000 pesos por alumno anual. Al día se tienen 109 pesos por un alumno. Y yo le pregunto a los que me están escuchando, ¿qué es más redituable para los zacatecanos y para los mexicanos? ¿Un muchacho en la universidad o un muchacho en el Cerezo? En el Cerezo un muchacho cuesta más de 200 pesos al día. Y es la universidad del delito. En la UAS, un muchacho tenerlo al día cuesta 109 pesos. Se ha hecho mucho drama de la deuda de la UAS. Son 1.067 millones lo que se debe de seguridad social por haber abierto la puerta a más muchachos y haber desconcentrado la universidad a los municipios. Y yo le pregunto a los zacatecanos, ¿sabían ustedes que cuando este gobierno del estado entró la deuda era de 1.300 millones y ahora la deuda es cercana a los 10,000 millones de pesos? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de más seguridad, de más empleo? Entonces, ¿quién nos va a juzgar? ¿Desde dónde nos van a juzgar? ¿Nos van a juzgar a los universitarios por haber abierto la puerta para que más jóvenes vinieran a la universidad? ¿Eso es lo que nos van a cuestionar? Si ese es el cuestionamiento, yo lo acepto. Y aunque yo dejé la universidad saneada, me hago parte de la administración del doctor Domínguez y me hago parte de la administración de Armando Silva, si ese es el problema. Porque el problema es más de foto. No es estas distracciones que están sacando algunos diarios para tratar de distraer el problema de fondo. El problema de fondo en este país es que hoy los políticos que conducen este país le destinan menos dinero a lo público. Y el problema de fondo es lo privado y lo público. Yo soy resultado de lo público. Yo logré la movilidad social gracias a las instituciones públicas. Por eso hoy soy un claro defensor de la universidad pública. Y puedo recibir todos los ataques que quieran. Ahí está mi administración. Es pública. Hay documentos que dan evidencia muy clara de lo que hice y de lo que dejé de hacer. Pero sí lo digo, no voy a permitir, como Alfredo Femat, como universitario, que hoy se quiera satanizar a la universidad, cuando en días pasados se acaba de reconocer que está entre las primeras 20 universidades del país por su calidad académica. Y eso tiene que ver con mi administración, quieran o no. Yo la dejé en el número 17, si hoy está en el número 20, seguimos estando en un excelente lugar. Hoy tenemos una universidad con excelencia académica y con déficit presupuestario. ¿Qué pudiera hacer Alfredo Femat si fuera diputado federal por la universidad? Yo estoy convencido, y lo digo con toda la seriedad, que ningún otro de los candidatos que hoy está para diputado federal tiene ni el conocimiento, ni la experiencia, ni el compromiso con la UAS. Si a Alfredo Femat gana la Diputación Federal, mi tarea fundamental, entre otras, es tomar las 24 horas, los 365 días del año, el compromiso de resolver el asunto de la deuda de la seguridad que va hasta ahorita en 1.067 millones y de ir al fondo del problema, que tiene que ver con el incremento del techo financiero. Porque algo que yo voy a debatir en la máxima tribuna, si los electores se deciden
que Alfredo Femat sea su diputado federal es porque un alumno de Zacatecas que está en la universidad pública tiene un presupuesto de 40,000 pesos al año, o sea, 109 pesos al día. ¿Y por qué otros alumnos de otras universidades tienen más? Ese es el primer caso que quiero debatir públicamente. Yo no tengo duda. Yo ya resolví el problema una vez. Lo puedo resolver. Y de ser diputado lo voy a resolver. Porque soy universitario. Tomaré el problema del campo, el problema de la seguridad, el problema del empleo, pero siempre atento al problema del adeudo de la seguridad de la UAS, al asunto de incrementar el presupuesto y dos cosas más que son para mí de suma importancia. Uno, crear el fideicomiso para sostener el asunto de las casas del estudiante, de los comedores estudiantiles y de las becas con un fideicomiso. Y dos, el fideicomiso para promover el deporte entre los 40,000 jóvenes que hoy están en la universidad. Yo tengo confianza en que los zacatecanos saben que Alfredo Femat ya resolvió el problema de la UAS y lo puede volver a resolver. Lo único que le pido a los universitarios es que si llego a ser el diputado federal, permitan que hagamos una historia similar a la que ya se hizo antes. Es decir, que sea el Consejo Universitario quien agarre en sus manos la situación y que permitan que su servidor Alfredo Femat, siendo diputado federal, pueda ser un facilitador para volver a resolver el problema. En el entendido que hoy, como antes, el Consejo tendrá que presentar una propuesta de reestructuración financiera que tenga que ver con el asunto de la transparencia, porque si la propia universidad no demuestra que está gastando con seriedad y con responsabilidad el recurso, da pie a que sobre la base de la desinformación se traten de decir muchas cosas de la universidad y de los universitarios que no corresponden. Y que es como una caja china la universidad. Se trata de usar el problema de la UAS como distractor de los grandes problemas que hoy tiene Zacatecas. Por eso yo le digo a los universitarios y a los zacatecanos que me están viendo, no tengan duda. Hoy como ayer sigo siendo universitario de corazón y comprometido con mi alma mater y con los zacatecanos. Por eso no tengo duda. Soy el mejor candidato para poder ser diputado federal y siendo diputado federal no tengan duda. Si como rector logré en 2 años convencer a las autoridades con el apoyo del Consejo Universitario de arreglar el problema, hoy como diputado federal tendría más oportunidades de que se vuelva a resolver este problema y de que entremos de lleno al tema de hacer crecer el presupuesto para que más jóvenes vengan a la universidad. Porque el tema de fondo es cómo ampliamos la cobertura. No hay que usar distractores. El problema es cómo traemos más jóvenes a la universidad. Y mientras no cambie la Constitución, es el Estado el que tiene que dar los recursos. La universidad es una institución descentralizada que cumple una función. Su función no es generar los recursos. Y mientras en este país no cambie la Constitución, la obligación es del Estado. De eso estamos claros. Y por eso queremos ir a la máxima tribuna para dar el debate sobre la importancia de lo público en este país.